Bienvenidos a esta segunda temporada de su programa, de este podcast, A la Verdad con sus Derechos. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Daniel González Monsiváis y bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí muy contenta de iniciar esta segunda temporada y bueno, el primer episodio con un invitado de lujo, el doctor Santiago Leira, que en breve nos va a hacer favor de presentar, mi querido Daniel. Muchas gracias, doctor Santiago, por aceptar la invitación. Y bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Para que nuestro auditorio sepa un poco de qué va la charla del día de hoy, vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad 54-2018, a través de la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve una acción de inconstitucionalidad en la que se pronuncia sobre la objeción de conciencia. Es un tema médico y por fortuna tenemos aquí a un experto en la materia que nos va a hacer favor de explicarnos esta sentencia punto a punto. Mi querido Daniel, ¿podrías presentar al doctor Santiago? Claro que sí. Doctor, bienvenido y muchas gracias por permitirnos estos minutos. Voy a leer un poquito de su semblanza. Es doctor en Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, donde inicialmente se licenció en Derecho. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, fundador con otros de la Plataforma Ciudadana de Principios. Tiene estudios de filosofía, teología por el Stadium General de la prelatura del Opus Dei, autor de varios libros especializados, movimientos sociales de los derechos civiles, participación política y derecho a la objeción de conciencia al aborto, pluralismo y libertad de información, expresión y pensamiento. Ha sido colaborador con diversas revistas jurídicas, RGDCEE y Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional y medios de comunicación españoles, así como en la revista Omnes. En la Universidad Villanueva, su docencia está ligada al área de Relaciones Internacionales, donde imparte la asignatura Teoría Política y de la Constitución, con la asignatura Derecho Aplicado al Periodismo y es coordinador del programa Core Curriculum de la citada universidad, en el cual imparte la asignatura de Cultura y Civilización. Doctor, muchas gracias. Te damos la bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Carolina, para poner a nuestra audiencia en contexto, ¿qué pasó en esa acción de inconstitucionalidad? ¿Qué le dijo el ombudsman a la Corte? ¿Qué querían que se declarara de inconstitucional? Y ahorita le preguntamos a nuestro especialista su punto de vista sobre la misma. Ok, pues bueno, en esta resolución, en esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna ciertas disposiciones de la Ley General de Salud en las que se establece el derecho del personal médico a excluirse de conocer de algún asunto cuando considere que va en contra de sus creencias, ya sean personales, morales o religiosas. Con motivo de esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte analiza este derecho hasta el punto en el cual choca con otros derechos, como ya hemos hablado un poquito, tratándose de derechos humanos. Estos son interdisciplinarios, ¿no? Entonces, nunca están solos, siempre van de la mano uno con otros. Básicamente, el contexto de esta resolución, que además es muy reciente, es del año pasado, hay un pronunciamiento de nuestro máximo tribunal en el sentido que si bien es un derecho a la objeción de conciencia para los médicos, el Estado también tiene la obligación de garantizar y modular para que este derecho no choque contra otros derechos. Entonces, pues más bien, a mí me gustaría empezar a escuchar al especialista que nos hable no solo de la resolución de la Corte, que es un tema mega interesante, sino de un contexto general de cómo surge la objeción de conciencia, qué involucra y cómo choca con los demás derechos. Adelante, doctor Santiago, los micrófonos son suyos. Bien, pues nada, agradeceros de nuevo la oportunidad de hablar y saludo a los que estén viendo este vídeo, esta entrevista, y espero que les sea útil lo que yo pueda compartir aquí, ¿no? Sobre la objeción de conciencia, en concreto al aborto, bueno, hay muchísimo escrito, ¿no? O sea, tampoco se trata aquí de dar una lección exhaustiva sobre la objeción de conciencia. La libertad de conciencia, el respetar los pensamientos de cada persona es una tradición occidental bastante antigua y que ha costado mucho garantizar, ¿no? O sea, todos sabemos que durante muchos siglos no se ha respetado la libertad de conciencia y se ha perseguido a las personas que pensaban diferente al poder, ¿no? Ahí llegamos ya al siglo XX, la ONU, Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahí se recoge el derecho a la libertad de conciencia, derecho a la objeción de conciencia, y en el propio siglo XX, para ya entrar en materia, se empieza a
empieza a haber una lucha, por así decir, lucha cultural, social y política por el reconocimiento del aborto como un derecho, digamos, ¿no? Ya tenemos aquí en España, por ejemplo, la primera ley que reconoce el aborto es de los años 30, ¿no? De la Generalitat de Cataluña, ¿no? O sea, que es antigua. En la Unión Soviética se reconoce el aborto desde el principio, en fin, ¿no? Los nazis en su momento también reconocieron el aborto. Y ya más en los años 60, a raíz de la revolución sexual, etcétera, en mayo del 68, en las legislaciones de Occidente, en Europa y en América, se empieza a reconocer excepciones por así decir, al derecho a la vida, ¿no? que eso sería el aborto, ¿no? Llegamos al año 73 con la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Roe versus Wade, que acaba de ser revocada en junio de este mismo año, o sea que es un tema muy, muy candente. Y lo que hay detrás, que nosotros también en Europa hemos ido, muchas veces las legislaciones han ido detrás de las legislaciones de Estados Unidos, ¿no? No sé si ustedes en América, en México también lo han tenido como referencia a Estados Unidos, me imagino que sí, es inevitable, ¿no? Pues resulta que van avanzando, por así decir, esas fuerzas que dicen que el derecho al aborto es, o sea, que existe el derecho al aborto, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y que oponerse a ese derecho es poner en riesgo la salud de las mujeres y es hacer mucho daño a las personas, etcétera, ¿no? Frente a esa corriente hay otra corriente que dice, oye, el derecho a la vida no se puede matar, ¿no? Y no se puede pedir a los médicos que maten, así de sencillo, ¿no? Todo esto con palabras más suaves, con eufemismos, todo el lenguaje, etcétera, pero en el fondo lo que hay detrás es eso, ¿no? Y nos encontramos en el año 2022 con esa sentencia del Tribunal Supremo que no ha prohibido el aborto en Estados Unidos, como han dicho muchos periódicos, sino que ha devuelto a los estados la capacidad de aprobar o prohibir el aborto, ¿no? Por eso en algunos estados de Estados Unidos se están aprobando ya unas leyes que restringen ese derecho o, según los otros, favorecen el derecho a la vida o protegen el derecho a la vida del no nacido, ¿no? Lo que hay detrás, interrúmpanme cuando puedan, porque soy profesor y estoy acostumbrado a hablar aquí sin parar, ¿no? Pero, ¿vamos bien? Sí, claro, adelante. Ah, perfecto, adelante, adelante. Pues tanto en la sentencia que estamos comentando en Nuevo León como en otras sentencias y de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que hay detrás es bueno tener estas dos visiones del derecho y de la sociedad, porque en función de si los jueces o los legisladores son de una tendencia o de otra, pues intentarán beneficiar la objeción de conciencia al aborto, porque consideran el aborto pues, un crimen y un asesinato, entonces contemplan perfectamente el derecho de los médicos a abstenerse de ir contra sus convicciones en algo tan sagrado como es la vida, o te encontrarás con personas, políticos, jueces o legisladores que para ellos el derecho al aborto es un derecho fundamental, ¿no? Y están dispuestos, por supuesto, a que haya objeción de conciencia, pero para ellos lo interesante es, o lo importante es, garantizar el derecho al aborto de las mujeres, ¿no? Porque es el derecho a su propio cuerpo, derecho a la salud sexual, etc. En medio, si se puede estar en medio en una cuestión tan complicada, pues están los que dicen, bueno, a mí no me gusta el aborto, o a mí no me gusta que haya objeción de conciencia al aborto, según lo que pienses, pero vivimos en una sociedad plural, con personas que piensan de manera diferente y tenemos que intentar convivir sin pisar los derechos de los demás, ¿no? Y ahí está el reconocimiento a la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, bueno, no puedes obligar a ningún médico ni a ninguna persona a participar en un acto que para ellos va contra sus convicciones más profundas. En este caso es a un médico pedirle que acabe con una vida humana, ¿no? Que es, por así decir, lo contrario a lo que ellos se han formado y se han comprometido a defender, ¿no? A la vez, como el aborto está reconocido en muchas legislaciones y hay mujeres que reclaman ese derecho al aborto, se puede decir, oye, pues efectivamente, si es legal el aborto y mientras sea legal, pues que sean esos médicos y esas instituciones sanitarias partidarias del derecho al aborto los que faciliten ese servicio, ¿no? Esto por resumir así, no sé si estoy resumiendo bien. No, bien. Sí que me gustaría terminar esta primera intervención, por lo menos, diciendo que detrás de estas legislaciones, que ahora tenemos, por ejemplo, en España un proyecto de ley en esa línea, ¿no? de restringir el derecho a la objeción de conciencia, lo que hay muchas veces, además de una batalla cultural, ideológica y lo que se quiera,
un problema práctico, y es que se encuentran con que la mayoría de los médicos o la casi totalidad de los médicos de la sanidad pública se niegan a hacer abortos. Entonces, las personas que piensan que el aborto es un derecho dicen, ¿cómo conseguimos que en la sanidad pública haya aborto? Pues obligando a que en los hospitales públicos contraten médicos dispuestos a realizar abortos, para que no sea una cosa solamente de la sanidad privada y sea simplemente un negocio. Con esto creo que queda bien abierto el tema. No, claro. De hecho, bueno, la sentencia toca un poco acerca de una parte que es como ellos dicen, un conflicto entre la conciencia y la ley. ¿Habrá ese conflicto entre conciencia y ley? Es una pregunta muy interesante. O sea, la ley la establece el legislador. El legislador lo elige el pueblo y el pueblo tiene sus ideas y sus ideologías, dicho así muy Claro. retóricamente y muy simplistamente, ¿no? Entonces, la ley, por así decir, no tiene una vida autónoma, ¿no? Entonces, decir, oye, ¿la ley qué es lo que quiere decir? Pues la ley quiere decir lo que los legisladores han querido que diga la ley, ¿no? Esto sabemos mucho los juristas, que las cosas se pueden decir de una manera muy elegante y decir una cosa y la contraria en la misma ley, ¿no? Entonces, hay que ir a la Constitución, hay que ir a los valores de los países y de los estados. Si tenemos la suerte de vivir en un estado como los nuestros, que son estados democráticos, en fin, ¿no? Nos gustarán más o menos los gobernantes y las leyes que se produzcan, pero vivimos en estados democráticos donde hay elecciones y se respetan tal, pues habrá que interpretar las leyes y las leyes tendrán que respetar pues, esa diversidad de opiniones, esa diversidad ideológica del propio país, ¿no? Porque si no estaríamos ante leyes un poco totalitarias, ¿no? Habría que impugnarlas y habría que decir, oye, si se aprueba una ley que restringe los derechos humanos, que es posible, porque ha habido casos, ¿no? En la historia antigua y reciente, Todo el pues tiempo. lo que habrá que hacer es quitar esa ley, ¿no? O incluso desobedecerla, así de sencillo. Puede parecer muy radical esto, pero hemos tenido sistemas totalitarios en los cuales te obligaban a hacer cosas que iban contra los derechos humanos, ¿no? Aquí siempre en Europa se sigue hablando del nazismo, ¿no? Porque, Claro. aunque queda cada vez más lejos, pero es como el prototipo de Estado votado por gobierno votado por las urnas y que establece unas leyes inhumanas y, en fin, que eran leyes, o sea, positivamente aprobadas y legalmente bien hechas, pero en fin, pero eran inhumanas, ¿no? Claro, es como lo que decía bueno, lo que dice la famosa fórmula, ¿no? Radbruch, del caso, las leyes extremadamente injustas, ¿no? No pueden ser Injustas. simplemente, No son ¿no? derecho. No es que Exacto, desobedezcas el derecho, sino que no son derecho, ¿no? exactamente. Aunque sea una norma, por muy bien que esté el proceso legislativo del cual surge, si al final contraviene un derecho humano, pues lo que tenemos que hacer es inaplicarla, ¿no? Y creo que es un tema que has tocado que, bueno, recientemente también está en debate en nuestra corte, pero ya eso será motivo de otro episodio. Me llama la atención lo que nos decías, precisamente en esta acción de inconstitucionalidad desarrolla la Corte este tema de sí, si bien tienen el derecho los médicos, al final la declara inconstitucional por eso, ojo, el punto no dice, no es que la objeción de conciencia no valga en México, desde luego que vale en México, pero es inconstitucional porque esta norma o este grupo de normas no regulan de una manera completa a fin de garantizar precisamente que no haya este choque tanto del derecho del médico que está objetando o que se niega a realizar el procedimiento, como de los demás beneficiarios del derecho a la salud, ¿no? Que en este caso además es un tema de salud pública. No lo enfocaron tanto al aborto, pero justo esa resolución salió, me parece que unas 2 o 3 semanas después del tema del aborto, ¿no? Y evidentemente pues se encaminaba a establecer eso. En México sí tenemos unas clínicas que pertenecen al sistema de salud, bueno, en Ciudad de México, que son las ILES, ¿no? Donde se llevan a cabo las interrupciones legales del embarazo, ya no se denominan aborto. Y precisamente es llegar a lo que tú decías, ¿no? A ver, ok, yo sí puedo creer que, más bien, si yo estoy convencido, ¿no? De que el derecho a la libertad de la mujer de decidir y de tal tiene un valor superior que ya este debate también moral del no nato, bueno, pues entonces puedo optar por llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? Sí, pero si el médico no se lo quiere practicar, ¿cómo lo voy a obligar? Tampoco lo puedo obligar, pero como Estado tengo que garantizar que haya personal médico
que sí lo haga. Y nos comentas que el tema entonces en España en este momento que no hay personal médico que lo haga. Exactamente. En la sanidad pública hay un casi 100% de objetores, ¿no? O sea, que también es un problema que tienen. Entonces, por eso casi todos los abortos, o la inmensa mayoría de los abortos, son en la sanidad privada. Eso es lo que está pasando en España desde hace muchos años, ¿no? Entonces, Claro. la batalla es la batalla de los partidarios del aborto, por así decirlo, del derecho a la salud sexual reproductiva, por decirlo en sus términos, pues es garantizar ese derecho en la sanidad pública, ¿no? A la vez, eso choca contra la libertad de conciencia de esos médicos de la sanidad pública, ¿no? Tú te puedes plantear por qué los médicos de la sanidad pública no quieren practicar abortos, ¿no? Uno puede decir, bueno, es un tema moral, ideológico. Bueno, ya, pues entremos al tema porque se ve que no es un tema cerrado, ¿no? Si el 100% o casi el 100% de los médicos de la sanidad pública en España se niegan a practicar abortos, pues algo pasa, por así decirlo, ¿no? Claro, la ideología va hacia cierta línea, ¿no? En el caso de esta resolución de la Corte, no sé, ¿tú qué opines? Por ejemplo, había la norma, sí establecía una excepción para la objeción y decía, ok, yo voy a respetar tu derecho, pero hay dos casos en los que o sea, no puedes tú simplemente decir no le practico el procedimiento, porque, repetía, no solo es del aborto, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el tema de las vacunas, el tema de transfusiones, ¿no? Sí, de los testigos de Jehová que hablábamos, ¿no? Exactamente. Entonces, había un supuesto en el que sí nos decía, salvo cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Es decir, aquí, porque chocaría con el propio claro, no, o sea, que hacen los médicos, ¿no? ¿Qué opinas supuesto, de esta excepción? ¿Hasta dónde nos da como para decir, sí, bueno, practicar un aborto muchas veces puede ser que tenga que ver con que ponga en riesgo la vida de la mamá, ¿no? ¿Qué sí. opinas? ¿Da esta excepción para tanto? Vamos a ver, yo no soy médico, pero evidentemente, o sea, la vida de la madre hay que protegerla, ¿no? O sea, y no sería una objeción de conciencia coherente, por así decir, con la propia deontología médica, negarte a salvar la madre y salvar al hijo solamente, por así decir, ¿no? O sea, entonces, lo que yo no sé es cuántos casos hay en los cuales sea imprescindible practicar un aborto para salvar la vida de la madre. O sea, no soy médico y no soy especialista en eso. Me da la sensación de que hoy en día en Occidente no hay tantos casos. O sea, afortunadamente no hay casos en los que sea necesario practicar un aborto. Quizás si lo hay, desde luego, pues esa sería una excepción que yo admito, ¿no? Pero si no la hay, pues dices, oye, pues otra cosa es que tú cures a la madre y a consecuencia de esos medicamentos o de ese tratamiento a la madre muera el hijo. Pues eso yo creo que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral yo no tengo ningún inconveniente, vamos, solo faltaba, ¿no? O sea, no sé si me he explicado. Sí, te pregunto esto porque me acuerdo, no sé si te acuerdas, Daniel, que en un episodio que tuvimos precisamente con una persona que promovió un amparo porque le habían negado que se practicara un aborto, y ellas nos comentaban, o sea, que les decían, no, es que no se los vamos a practicar, o sea, practíquenselo en su casa, solitas, y casi ya que haya pasado, nosotros las atendemos. O sea, ¿a qué te obliga precisamente esta objeción de conciencia de que se niegan? Me expongo, me pongo en riesgo. Si tienes los medios para hacerlo en un lugar privado, en una clínica particular, claro. ¿no? Pero yo no lo que todos, pienso... Sí, no todos no, tienen esa posibilidad, sobre todo en exactamente, o nuestro sea, país. yo creo que tú no puedes obligar a un médico a practicarte un aborto diciendo que pone en riesgo tu vida. O sea, eso lo tiene que calcular el médico, por así decirlo. Suena un poco fuerte esto, pero me parece que es el especialista el que diga, yo tengo que salvar la vida de esta persona y tengo que ver la manera de salvarla, ¿no? Y la manera de salvarla puede ser, insisto, darle una medicación y un tratamiento que implique la muerte del no nacido. Pero muy rara vez hay que practicar un aborto para salvar a una persona. Es lo que yo pienso, ¿no? Salvo casos a lo mejor eso de embarazos muy complicados en niñas adolescentes, o que, en fin, no sé, no soy médico y no soy especialista. Pero creo que efectivamente el médico no puede lavarse las manos y decir, hay una persona que se está muriendo, yo no hago nada, ¿no? Tengo que ver cómo hacerlo, pero tampoco le pueden manipular diciendo, no, si el aborto de esta persona es fundamental para que no muera, ¿no? Bueno, será fundamental un tratamiento médico, ¿no? Pero la muerte, por así decir, del no nacido, que para ese médico objetor pues es un crimen, pues no se le puede exigir, ¿no? Se le puede exigir curar a la madre o salvar a la madre
y como consecuencia de eso muera el niño, pero no matar al niño, por decirlo Claro. así claramente. Sí, es que en el ejemplo que menciona Caro, sí entrevistamos a una persona en otro episodio y ella nos decía que era lo que le refería la gente del sector salud público. Entonces Claro. decía, te orillo, porque inclusive aquí en Nuevo León no está permitido, aquí no tenemos una ley que nos regule eso, tampoco está en la salud pública, los centros como en Ciudad de México, nosotros dos estamos en lugares distintos, pero aquí lo que orillaba según la entrevista, el dicho de nuestra entrevistada Sandra, era que le decían, bueno, usted puede realizárselo y si tiene alguna complicación, viene y ya yo la atiendo. Ya Entonces, la entiendo. sí, creemos, digo, no creemos, estoy seguro que esa sería una mala decisión por parte de seguridad pública, porque no podrías orillar a alguien a que ponga en riesgo su vida para luego después, ahora sí ya para salvarte tu vida. En el extremo caso, ¿no? Porque no conozco igual que tú, no yo no soy médico, no sé las complicaciones en cuanto a grados inmediatos o sobre lo que puedan hacer practicándose un aborto tal vez en su domicilio, ya no yendo a una clínica, porque ese sería el riesgo, que no haya un acompañamiento de algún experto. Pero bueno, otra cuestión que toca la sentencia y que es, digamos que de la parte ideológica fundamental para mí, es que es divide la libertad religiosa en dos facetas o dimensiones, una interna y una externa. Y sobre la interna dice que la relación es una relación íntimamente con la libertad ideológica y atiende a la capacidad de las personas para desarrollar y actuar de conformidad con el particular visión del mundo. Y esto es ser congruente con lo que piensa, tiene, ha adquirido sus creencias y lo que va a hacer o lo que le piden hacer. ¿Tú qué opinas? Tú que eres experto en estos temas, ¿qué opinas? ¿Está bien la Corte en hacer esa distinción de esas dos facetas? Vamos a ver. O sea, yo creo que la distinción existe, evidentemente. O sea, uno tiene unas creencias internas y una manera de ponerlas en práctica en la vida corriente, ¿no? O sea, en fin, Claro. y tiene que adaptarse también a la sociedad y a la situación, ¿no? Lo que es peligroso cuando uno empieza a hacer distinciones de este estilo es como a dividir, como si la libertad de conciencia y las creencias de uno tuvieran una trascendencia solo en su casa. No sé si me explico, ¿no? Y no en la vida pública, no en el foro público, ¿no? Hay Okay. toda una corriente de pensamiento, que es el laicismo, por así decir, que lo que le gustaría es decir, bueno, aquí las creencias individuales, en su casa cada uno que haga lo que quiera, pero en la plaza pública que se haga lo que quiero yo, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Dicho así un poco. Ok. A ver, está interesante. Entonces, la libertad de conciencia hay que respetarla a todo el mundo. La conciencia es, evidentemente, las propias creencias sobre las formas de vida, sobre la ética, sobre la relación con los demás. Cada uno tiene la suya y es respetable, ¿no? Pero puedo ejercerlas y puedo manifestarme con esas creencias con un único límite, ¿no? Que son los derechos humanos y los derechos de los demás, por así decir, ¿no? Sería como las barreras, ¿no? O sea, yo tengo mis creencias, mi religión, lo que sea, puedo actuar con tranquilidad siempre que respete el orden público y respete los derechos de los demás, ¿no? No sé si algo de esto hay, ¿no? Lo digo porque cuando uno habla muchas veces de creencias internas, siempre a mí por lo menos se me enciende la bombilla de estas corrientes de pensamiento que lo que dicen es, oye, esas creencias personales que no comparto en tu casa sin ningún problema, ¿no? Pero en el foro público tú tienes que adaptarte a lo políticamente correcto, que soy yo el que lo establezco, ¿no? O sea, en fin, ¿no? No sé si me explico. Sí, y bueno, sobre todo tratándose, creo, del servicio de salud pública, ¿no? Dices, bueno, a ver, si tú vienes y vas a prestar un servicio para todos, ¿no? Te tienes que ajustar a esta realidad de para todos. Sí. Y yo entiendo que pueda ser objetor, pero creo que desde ahí se podría como partir, ¿no? Me hace mucho ruido y me recuerda también un asunto que seguramente tendrás por ahí en cuenta. Había un sitio, fue un asunto que llegó a la Corte Constitucional de su tribunal español, en el que una farmacia, una persona que tenía la concesión de una farmacia, se Correcto. negaba a tener la píldora Sí. de Ogestrol, ¿no? El día después se llama aquí, ¿no? Exactamente, la del famoso post-day, ¿no? Y Sí. él, bueno, lo que alegaba precisamente era una objeción de conciencia. Y recuerdo que ahí lo que se resolvió después de que ese asunto pasó por todo un trámite que ya sabemos los abogados que a veces se parece interminable,
fue que como parte de un stock básico, ¿no? del sistema de medicamentos, como parte de un sistema de salud pública, estaba obligado a tener en el stock esa píldora del día siguiente. Me parece que tal vez aquí podría como resolverse de una forma más o menos así, ¿no? No sé, a lo mejor sería extremo, pero es, si bueno, vienes a pedir trabajo a un sistema de salud pública, tienes que tener en cuenta que yo tengo este catálogo de procedimientos, ¿no? Sí. Y pues ya desde ahí pensarlo, si eres objetor, pues mejor ni te inscribas, ¿no? O no sé Claro. cómo suceda, porque si el 100% del personal tiene esa posibilidad de declararse objetor, ¿cómo obligas también al Estado a que garantice cuando todos van hacia una sola línea? Claro, vamos a ver, yo una solución que tengo, que me permito dar, es en estos países donde se han aprobado leyes a favor del aborto, a favor de los anticonceptivos, a favor de todo esto, es evidente que hay una gran parte de la población que apoya esas actitudes y que apoya esos procedimientos, ¿no? Entonces, con un poco de buena voluntad por parte del legislador y de los jueces, hay soluciones muy sencillas. Que el sistema de sanidad pública contrate a unos médicos que practiquen abortos en la sanidad privada para hacer esos abortos. No es tan difícil, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Otra cosa es que quieras dar una batalla cultural y que te parezca que los médicos objetores pues, van contra el derecho de las mujeres y politices el asunto. Pero si tú lo que quieres es garantizar los derechos de todos y no imponer tus creencias, sean cuales sean, pues hay maneras, ¿no? En los países donde se han aprobado leyes favorables al aborto, es evidente que hay gente que está a favor del aborto y hay médicos que practican el aborto. Pues que esos médicos, esas organizaciones, esas personas que se dedican a los abortos, pues que el Estado les pague para practicar esos abortos y no tengan que andar molestando a los médicos objetores que no quieren practicarlos, ¿no? No sé si es una solución muy pragmática, pero me parece que es un poco inteligente, ¿no? Sí, yo soy un poco más radical, pero ahí vamos. No, bueno, pero reduces el debate, ¿no? O sea, Claro. das una solución, reduces el debate, no tenemos que ir todos a una línea, no tengo que imponer lo que mi ley o mi legislación o mi mayoría decidamos y sacamos el tema si eso es lo que se quiere sacar, ¿no? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Eso es. Si yo lo que quiero es imponer mi visión, pues ya os digo con tranquilidad que yo estoy en contra del aborto, ¿no? Me gustaría que no hubiese aborto, ¿no? Entonces, pero soy consciente de que hay mucha gente en mi país que no piensa igual, ¿no? Claro. No voy a imponer mis ideas por la fuerza porque no creo en la violencia, evidentemente, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es el derecho y el derecho es hablando y respetando los derechos de todos. Y dices, oye, ¿hay médicos en España que practican abortos? Sí. ¿Quiénes son? Pues los médicos de la sanidad privada. Pues que la sanidad privada contrate los servicios de esos señores para pagar el aborto de las personas que están a favor del aborto. Suena tan sencillo, suena tan sencillo. Sabiendo tu postura respecto del aborto, ¿qué pasa con la objeción de conciencia en otros casos? O sea, olvidémonos por un segundo del aborto. Sí, ya hemos hablado demasiado. Sí, porque es que el aborto es como el caso extremo, ¿sabes? Digo, está increíble, pero es como el caso ya... Sí, más dramático. Drástico. Sí, más dramático, exactamente, lo has dicho perfecto. Pero ¿qué pasa con otro tipo de procedimientos en los que también hay objetores de conciencia, ¿no? Tú lo acabas de decir y creo que también eres especialista del tema, ¿no? Una cuestión religiosa, ¿no? Sí. Me puedo estar muriendo, pero mi religión no me permite que me hagan una transfusión, que me pongan una vacuna. Y el médico, o sea, o también las creencias del médico, a ver, platícanos un poco de un tema desvinculado del aborto, objeción de conciencia por otra cuestión. Vamos a ver, yo creo que ahí son admisibles todas las creencias con el límite de la salud de los demás, ¿no? Entonces, si los testigos de Jehová tienen una creencia que es que no pueden hacer transfusiones de sangre, aquí hemos tenido en España un caso muy conocido hace años de un menor de edad, ¿no? Que sus padres se niegan a que una transfusión de sangre necesaria para su vida y el menor de edad muere, ¿no? Entonces, creo que eso no está amparado por la libertad de conciencia, ¿no? Y hay fórmulas, decir, bueno, que los padres no son los responsables de haber hecho esa transfusión de sangre, sino es en última instancia el juez. Si resulta que a un médico le vienen unos padres diciendo que no puede hacer una transfusión de sangre del menor que es necesaria para su vida, el médico puede ir al juez y decir, oiga, dígame qué hago, ¿no? Deme permiso para actuar en contra de los padres, ¿no? Porque está el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero y aquí en España se ha solucionado sin ningún
problema porque el juez da permiso al médico para hacer la transfusión de sangre. Y los padres no pueden decir, primero, no pueden decir que se ha violado su libertad religiosa porque no se les ha obligado a ellos a dar el consentimiento, ¿no? Y se ha salvado la vida del menor, porque en este caso creo que prima la vida del menor sobre las ideas religiosas de los padres, ¿no? Esa es mi visión, ¿no? Y la visión de los tribunales. Cuando los jueces resuelven rápido, porque desgraciadamente tenemos también una realidad a veces un poco, se escucha muy padre decir, sí, ve al juez y pídele permiso, pero a ver si ese juez te va a dar el permiso en 4 meses, y si no, los papás promueven amparo, y si, o sea, a veces, y ha pasado también, que muchas veces cuando se resuelve, ahora digamos, el de los abortos, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya había nacido el niño, ¿no? El niño ya tenía, no sé, 5 o 6 años y el asunto apenas estaba concluyendo, entonces también de pronto como que choca, sería lo ideal. Sí, sí. Son 2 casos muy diferentes, pero en ese caso, o sea, el médico tendría que hacer la transfusión de sangre, vamos, eso porque va a favor de su código deontológico y de su ética. O sea, por eso son 2 casos muy distintos, ¿no? Son unas creencias religiosas que van, por así decir, contra los derechos humanos, ¿no? Que también las hay. Y ahí él tiene que salvaguardar la vida sí o sí, ¿no? Porque el objetor estaría haciendo a la persona a la que le practican el propio procedimiento, pero obviamente en este caso, como que nos platicas, como era menor, viene por parte de los padres. ¿Querías decir algo, Dani? Pero, sí, claro, es que esa parte suena totalmente congruente con lo que nosotros todos vimos con el COVID y los médicos, ¿no? Que no obstante que estaban en una primera línea y fallecieron muchísimos porque estar en la primera línea es algo muy complicado con el COVID original, ya el Omicron ya fue otra cosa, pero digamos que en el COVID original, y tú al tener ese riesgo y al saber que puedes contraer la enfermedad, no obstante, por ese deber, por esa ética, por ese juramento, estuvieron, habrá algunos que sí se habrán desertado, pero yo creo que la inmensa mayoría nos defendió de la pandemia. Entonces, eso es muy, sí, claro, es muy congruente con la parte del cómo pensamos que debería de actuar el médico con esa transfusión del menor. Sin embargo, es que luego nos tiene que llevar este tema al aborto. No, pero yo creo que es un tema muy interesante. Es decir, o sea, no existe un derecho absoluto a las propias ideas. O sea, no todas las ideas son admisibles, ni todos los, por así decir, preceptos religiosos son admisibles, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, pero decir, bueno, si tu religión te obliga a hacer daño a otros, pues eso no puede estar amparado por la libertad religiosa, por así decir, ¿no? Entonces, sé que es un tema, suena un poco fuerte, ¿no? Porque los padres testigos de Jehová no tienen la intención de hacer daño a sus hijos ni hacer daño a nadie, ¿no? Pero creo que sí que te da una pista para decir, oye, la objeción de conciencia y la libertad religiosa tienen sus límites, ¿no? Y hemos visto casos de abusos y casos de abusos de conciencia, de abusos sexuales incluso en la iglesia, en fin, que son conocidos. Eso no te ampara la libertad religiosa, ni te ampara el prestigio de la institución, ni nada, ¿no? Sé que me estoy metiendo en otro tema, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo para decir que yo no defiendo una libertad absoluta, o sea, una libertad religiosa y de objeción de conciencia, siempre que no perjudiques directamente a los demás, ¿no? O sea, no lesiones los derechos de terceras personas, ¿no? En ese caso, pues ya no tienes ese derecho, ¿no? No, claro, la sentencia toma, hace un pequeño distinción sobre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, pero teniendo como la desobediencia civil algo más sobre, que no es precisamente ya un tema médico, sino que tendrás una cuestión política o alguna otra situación. ¿Tú crees que hizo bien esa distinción? ¿O hay una línea más delgada aún? No, yo creo que hizo bien y es una distinción clásica que es bueno recordar porque con la objeción de conciencia yo estoy defendiendo mi conciencia. Con la desobediencia civil yo quiero cambiar el sistema, que es distinto, ¿no? O quiero derogar una ley, ¿no? También puede ser que a los que hacemos objeción de conciencia nos gustaría cambiar la ley, pero quizá la manera no es la objeción de conciencia, ¿no? A no ser que se generalice la objeción de conciencia tanto que los legisladores vean que nadie cumple la ley, por lo tanto algo pasa con esa ley, ¿no? Pero creo que son 2 cosas distintas, efectivamente. Ok. Oye, y bueno, no sé, el tema de llevar esto después precisamente de que se debate el tema del aborto en la Corte, evidentemente tenía una línea, ¿no? Que era como establecer
o ir sembrando paso para lo que venía. Como te comentaba Daniel, en México, por la división que tenemos territorial, cada estado tiene autonomía para legislar sobre estos temas, ¿no? Entonces tenemos unos estados en los que sí lo tenemos regulado y tenemos otros estados en los que no. A partir de la resolución del año pasado de la Corte, se viene toda esta cascada de cambios legislativos para ir estableciéndolo y regulándolo en cada uno. Pero el tema de la objeción de conciencia, como está en la Ley General de Salud, al final va a permear en todos los ámbitos en los que se tenga que regular el tema del aborto también. ¿Qué opinas con relación a esta interpretación que hace la Corte? Más bien análisis, porque me parece a mí interesante, ¿no? Decir, a ver, ok, entra al fondo del asunto, me parece, no sé cuál sea tu punto de vista, porque vienen y le plantean la inconstitucional y dicen, esa norma va contra el derecho de la vida de las personas y la salud y tal, ¿no? Y la Corte dice, no va en contra de. Son dos derechos y efectivamente cada uno tiene límites. Pero sí la voy a declarar inconstitucional porque está incompleta y me hace falta regularla. Y creo que a través de esta resolución blinda a las dos partes. Dice, no solo es esto, tienes que desarrollarlo para que también no choque con esto. ¿Qué te parece en ese sentido la determinación de nuestro tribunal? Sí, a mí me parece que es una opción correcta, ¿no? Es decir, esto está planteado de manera incompleta. Hay una ley general que protege la objeción de conciencia, por lo tanto entiendo que no sería necesario sacar otra ley protegiendo la objeción de conciencia y a la vez pues existe el otro derecho. Por lo tanto, hágase una conciliación, por así decir, o lo que dicen los americanos, balancing test, ¿no? Entre los dos valores y que sean los tribunales los que vayan respetando los derechos de unos y otros, ¿no? O sea, creo que es una solución un poco salomónica, ¿no? Creo que tiene su peligro también el intentar regular demasiado la objeción de conciencia, porque te vuelves a encontrar con estas dos visiones del asunto, ¿no? O sea, creo que por eso me ha gustado explicarlo al principio, decir, bueno, tengamos en cuenta las creencias y los intereses de los dos colectivos, por así decir, que se enfrentan en este tema, ¿no? Y vamos a intentar que convivan pacíficamente, ¿no? Mientras no se convenzan unos a otros, que no tiene pinta de que a corto plazo se vayan a convencer, vamos a intentar que convivan y que no se lesionen los derechos de unos y otros. Y creo que la resolución de la Corte va en esta línea pragmática, ¿no? Okay. Con base en la resolución de Estados Unidos, y ahora sí ya entrando en ese tema, esa parte, ¿tú qué opinas sobre lo que resolvió la Corte Suprema estadounidense? Ya diste algún punto, pero tu opinión respecto a la resolución, ¿consideras que estuvo bien, que estuvo mal? Sabemos ya todos los movimientos sociales que ha habido y todo lo que ha generado esa resolución. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo he de reconocer que me llevé una gran alegría el día que salió la sentencia. Con esto declaro mi posición ante la sentencia. O sea, estoy muy a favor de lo que dijeron. Estoy a favor también jurídicamente de cómo lo argumentaron, porque no se dedicaron en la sentencia, como se ha dicho en prensa, no dijeron que el derecho al aborto no existe, que está prohibido el derecho al aborto, sino dijeron, vamos a cumplir nuestra Constitución y vamos a no legislar por encima de nuestras posibilidades. O sea, por así decir, lo que dijeron es que sus antecesores en el Supremo metieron ideología en la sentencia del 73. Dicho así resumidamente, ¿no? Entonces, los jueces, hay gente que dice que estos jueces de ahora han hecho ideología con la sentencia del 2022, ¿no? O sea, la ideología contraria, ¿no? O sea, que cada uno tiene su visión, ¿no? Pero a la vez me parece que es coherente con la Constitución de los Estados Unidos, es coherente con los derechos fundamentales de las personas, la sentencia del 22 me refiero, y la sentencia del 73 no lo era. O sea, hemos estado durante bastantes décadas obligando a estados cuyos ciudadanos piensan que la vida es sagrada, ¿no? El derecho a la vida es sagrado, pues les han estado obligando a admitir el derecho al aborto en casos como el de Nueva York hasta casi antes de nacer. Digo, dicho suena muy fuerte, pero eso es lo que ha sucedido en la realidad, ¿no? Entonces, creo que la sentencia del 22 restablece un poquito ese equilibrio y se permite que los estados y los ciudadanos favorables al aborto aprueben sus leyes muy permisivas con el aborto, pero los ciudadanos que piensan que eso es negativo pueden también legislar en esa línea, ¿no? Porque también son americanos, también son, en fin, ¿no? También tienen sus derechos y tienen sus motivos, no son personas
estén simplemente contra el derecho de las mujeres, ¿no? Como a veces se pintan, ¿no? Los pro vida, ¿no? ¿Consideras que no generaría alguna injusticia en los estados cuando haya una mayoría de algún partido, ya sabemos cuál, pero que vaya a Sí. legislar en pro Bueno, de la vida? pues es que eso pasa, me parece, que en todas las leyes de contenido ideológico, ¿no? Entonces, tú las leyes no puedes imponerlas, tú tienes que convencer a la gente, y si no convences a la gente para aprobar unas leyes determinadas, tendrás que explicarte mejor, ¿no? Lo que no puedes hacer es coartar el derecho de unos ciudadanos porque tú piensas que tu posición es la verdadera, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora, en Estados Unidos por lo menos, el derecho al aborto ha pisado el derecho a la vida del no nacido, ¿no? O sea, por decirlo así, ponerlo en dos perspectivas, ¿no? Y creo que ahora queda mejor resuelto, ¿no? Yo entiendo que los partidarios del aborto pues, están muy disgustados y ponen todos sus medios y todas sus campañas, pero en fin, como son gente también, muchos de ellos con mucho dinero, pues y pueden manifestar su generosidad facilitando sus recursos a esas personas, ¿no? Que quieren abortar en estados donde les va a resultar muy complicado, ¿no? Okay. Ya me queda clara tu posición. Creo que tú y yo después de esto nos vamos a tener que tomar un café porque yo estoy a favor. Soy bastante transparente, vamos. Sí, y solo te escucho y te escucho y te escucho y digo, híjole, me voy a regresar a la objeción de conciencia. Al final creo que hay una parte que sigue siendo como súper subjetiva y tú lo tocabas al principio. Al final, el que decide cuándo está en peligro la vida es el especialista. Y como jurídicos, digo, por más que vayan y le expliquen al juez, creo que puede haber supuestos en que no vamos a tener la especialidad ni el conocimiento para decir, efectivamente en fondo, o sea, esto era una objeción bien planteada o no lo era, ¿no? Porque no somos especialistas en la materia médica. Jurídicamente podremos tener buenos, malos argumentos, argumentos que convenzan, pero creo que desde el punto de vista del médico que plantea la objeción, al final quien va a determinar que es una emergencia, que realmente no le permite ejercer este derecho de objetor, es él. Entonces ahí me parece como muy peligroso, ¿no? Porque desde el punto de vista, yo puedo ajustar a lo que a mi especialidad, a mis conocimientos. Exactamente. Entonces creo que ahí también como que haría falta, no sé, digo, sé que nosotros tenemos una comisión de arbitraje médico en la que todos estos temas de responsabilidad, sobre todo de los médicos en asuntos de procedimientos y tal, quien resuelve efectivamente el tema de responsabilidad, pues son especialistas, ¿no? En el mismo nivel, porque sí, yo puedo venir a decirte a ti, juez, y te convenzo, ¿no? Con mis argumentos. Si eres alguien bueno argumentando, pero si no lo eres, pues se va. Creo que habría, me parece a mí como que blindarlo, además con un mecanismo o con un ente, ¿no? Que también permita a las personas saber o tener más objetividad de cuándo es una urgencia médica o no. No sé qué opines. Pues opino, o sea, que el problema de los especialistas es que también tienen ideología, ¿no? O sea, no existen los especialistas que no tienen una manera de ver las cosas, ¿no? O sea, yo puedo tener mis especialistas, otra persona sus especialistas, todos tenemos especialistas, como sabéis vosotros bien abogados, para demostrar lo que queremos demostrar, ¿no? O sea que, entonces, creo que es un tema más bien de respeto de la libertad y de decir, bueno, que cada médico, dices tú, es peligroso. Bueno, es que la libertad es peligrosa, efectivamente, ¿no? Un médico puede equivocarse o un médico puede decir que no hace un acto médico estando obligado, pero bueno, para eso están también los tribunales después, ¿no? Si el médico por su actuación ha muerto una persona, pues los familiares de esa persona ya sé que no soluciona el problema principal, pero pueden ir a los tribunales y decir, oye, por la omisión de esta persona, pues murió esta otra persona, ¿no? Entonces es lo que nos queda en el derecho, ¿no? Pero lo que no podemos es obligar al médico a ir contra sus convicciones bajo el pretexto de que está poniendo en peligro la vida de las personas, ¿no? Porque hay veces que se pone en peligro la vida de las personas y hay veces que el peligro de la vida de las personas es una excusa para hacer avanzar agendas ideológicas, ¿no? Entonces, creo que no hay que ser ingenuo y decir, por supuesto que hay momentos de peligro en el que el médico tiene que salvar la vida de la madre, pero hay otros momentos que no son peligrosos y simplemente lo que hay es una visión radicalmente diferente del ser humano. Perfecto. No sé Bueno, pues, si tengas alguna otra punto para cerrar, Caro.
No, yo ya aquí salí mal parada. Ahora me tocó a mí. Bueno, ya lo siento. No, No. es un placer, la verdad, tener invitados con puntos de vista diferentes, ¿no? Porque no siempre todos tenemos una misma línea y precisamente la intención del programa es informar y documentar cuestiones objetivas, ¿no? Yo puedo pensar o tener ciertas creencias, tú tienes otras, Daniel tiene otras, y muchas veces el reflejo precisamente es lo que surge y lo que se transmite, ¿no? Y cada persona sabrá o tendrá sus propias perspectivas de los temas que tratamos. Puede ser que generemos a veces un cambio, ¿no? En decir, pues yo pensaba que si era así, pero ya al escuchar otro punto de vista, pues... Que aprendamos unos de otros, ¿no? O sea, Exactamente, y la intención creo que es como modular, ¿no? Y encontrar como una sana respuesta para que no haya choques. A mí no me queda más que agradecerte, doctor Santiago, de verdad un placer tenerte, escucharte y bueno, pues para la siguiente, a ver qué otro tema así, yo creo que uno religioso también me haría como, igualmente. un placer, Yo de verdad. encantado. Encantado de los Gracias. temas que sea algo, encantado de compartirlos. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor. De mi parte también, Santiago Leira. Muchas gracias por compartir este tiempo. Sabemos que luego por la diferencia de horarios es complicado, pero agradecemos muchísimo que nos hayas dado un poco de tu tiempo. A la audiencia que nos vieron, nos escucharon, agradecemos que nos hayan visto y bienvenidos a esta nueva temporada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye, Gracias. bye. Hasta luego.